Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este día tan especial. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo, y más concretamente, en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que sinceramente nos tiene a todos con la boca abierta. Si eres fan de las telenovelas turcas, de las redes sociales y de las dinámicas que se generan entre nuestras celebridades favoritas, entonces este vídeo es justo lo que estabas esperando. Vamos a desmenuzar una noticia que ha explotado en el universo digital, una respuesta que ha dejado a muchos con la respiración contenida. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y su espectacular reacción ante los recientes rumores y, sobre todo, ante los comentarios sobre Hande Erçel. Sí, han oído bien, Kerem Bürsin responde a Hande Erçel mostrando su cuerpazo. ¿Qué significa esto? ¿Qué ha sucedido exactamente? ¿Por qué este revuelo? Pues bien, antes de que sigamos desgranando esta historia que promete ser épica, les invito a que, si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos las noticias más jugosas, las primicias más impactantes y los análisis más profundos sobre todo lo que acontece en el mundo del entretenimiento. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos anima a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. La noticia que nos ocupa hoy gira en torno a dos de los nombres más sonados del panorama turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como muchos de ustedes saben, estos dos actores han compartido pantalla y, por supuesto, han sido objeto de intensos rumores sobre una posible relación sentimental. Si bien nunca han confirmado explícitamente un romance, su química en pantalla y las interacciones en redes sociales siempre han alimentado la imaginación de sus seguidores. Recientemente han surgido una serie de comentarios y especulaciones, particularmente dirigidos hacia Hande Erçel, relacionados con su físico y, en algunos casos, con comparaciones poco afortunadas. Y es ante este panorama, ante este bombardeo de opiniones y juicios, que Kerem Bürsin ha decidido alzar la voz, o mejor dicho, ha decidido actuar. La forma en que ha elegido responder es, cuanto menos, impactante y muy estratégica. No ha habido un comunicado oficial, ni una entrevista directa abordando el tema. Su respuesta ha sido a través de una demostración física, una exhibición de su propio cuerpo, algo que muchos interpretan como una defensa indirecta pero poderosa de Hande Erçel y, al mismo tiempo, una reafirmación de su propia confianza y atractivo. En concreto, las redes sociales se han inundado con imágenes y vídeos de Kerem Bürsin mostrando su tonificado físico. Lo ha hecho en diferentes contextos, ya sea entrenando en el gimnasio, disfrutando de un día en la playa, o simplemente compartiendo momentos de su rutina diaria que dejan poco a la imaginación. Estas publicaciones han sido interpretadas por muchos de sus seguidores y por la prensa especializada como una respuesta directa y contundente a quienes han criticado o cuestionado la figura de Hande Erçel. La lógica parece ser la siguiente: si el foco está en la apariencia física, si se están haciendo comentarios sobre cómo debería lucir una persona, Kerem Bürsin, uno de los actores más admirados por su propia imagen, responde demostrando su propia dedicación al cuidado de su cuerpo y, de paso, enviando un mensaje de positividad y aceptación. Es como si dijera: aquí estoy yo con mi cuerpo, mi esfuerzo y mi confianza. Y si hablamos de cuerpos, este es un ejemplo de lo que significa el trabajo duro y el amor propio. Pero vamos a analizar más a fondo esta estrategia. ¿Por qué Kerem Bürsin optaría por esta vía de comunicación? En primer lugar, Kerem es conocido por ser una figura pública con una gran presencia en redes sociales. Utiliza estas plataformas para conectar con sus fans, compartir aspectos de su vida y, en ocasiones, para expresar sus opiniones o defender causas en las que cree. En este caso, es plausible pensar que ha percibido una injusticia o un ataque indirecto hacia Hande Erçel, y ha decidido responder de una manera que resuene con su audiencia y que sea difícil de ignorar. Mostrar su cuerpazo no es una simple exhibición de vanidad, es un acto de comunicación no verbal, un lenguaje universal que habla de disciplina, salud, y una figura socialmente aceptada como atractiva y deseable. Por otro lado, esta estrategia también puede ser vista como una forma de redirigir la atención. En lugar de entrar en un debate directo sobre los comentarios negativos hacia Hande Erçel, Kerem Bürsin desvía el foco hacia su propio cuerpo, un tema que por sí mismo genera interés y conversación. Al hacerlo, no solo defiende a Hande, sino que también reafirma su propia marca personal como un icono de estilo y forma física. Es un movimiento inteligente desde el punto de vista de la gestión de la imagen pública.
¿Y qué hay de Andercel en todo esto? Es importante recordar que Andercel es una mujer fuerte e independiente, que también ha enfrentado sus propias batallas en el escrutinio público. Si bien no ha habido una declaración explícita de ella sobre la respuesta de Kerem, es muy probable que aprecie este gesto de apoyo. En el mundo de las celebridades, donde la presión por la imagen es constante, tener aliados que defiendan tu integridad es fundamental. La reacción de Kerem podría ser interpretada como un mensaje para los críticos: no se metan con Ande porque aquí estamos nosotros para defenderla. Analicemos las posibles interpretaciones de este cuerpazo de Kerem Bürsin. Primero, podría ser una forma de decir: esto es lo que se logra con disciplina y esfuerzo. Esto implícitamente puede ser un mensaje para Ande y para todas las mujeres que se sienten presionadas por estándares de belleza irreales. Es un recordatorio de que la belleza viene en muchas formas y que la salud y el bienestar son lo más importante. Segundo, podría ser una respuesta a las comparaciones. Si alguien está intentando hacer una comparación desfavorable, Kerem muestra que él, como figura pública, también se cuida y se presenta de una manera que cumple con los estándares de atractivo, pero sin hacer que Ande se sienta menos. Además, no podemos obviar el hecho de que Kerem Bürsin es un actor que ha ganado popularidad también por su físico. Sus roles a menudo le exigen mantener una buena forma, y sus seguidores están acostumbrados a verlo en diferentes facetas, incluyendo aquellas donde su aspecto físico es un factor importante. Por lo tanto, mostrar su cuerpo es algo que está dentro de su registro comunicativo habitual, pero en este contexto adquiere un significado adicional. Ahora, es crucial preguntarnos: ¿es esta la forma más efectiva de responder a las críticas? Algunos podrían argumentar que la mejor respuesta es ignorar a los detractores y seguir adelante. Otros, sin embargo, piensan que la defensa activa y pública, especialmente cuando se trata de proteger a alguien que te importa, es un gesto admirable. En mi opinión, esta respuesta de Kerem Bürsin es multifacética. Por un lado, es una demostración de fuerza y confianza, un mensaje claro para quienes intentan minar la autoestima de otros. Por otro lado, es una estrategia de comunicación que aprovecha su propia plataforma y su imagen pública para enviar un mensaje poderoso y, a la vez, entretenido para sus seguidores. La repercusión en redes sociales ha sido masiva. Los hashtags relacionados con Kerem Bürsin, Andercel y su supuesta relación han vuelto a ser tendencia. Los comentarios varían desde la admiración por la valentía y el apoyo de Kerem, hasta el debate sobre si este tipo de exhibiciones son apropiadas o no. Lo que es innegable es que ha logrado captar la atención y generar una conversación importante sobre la presión que enfrentan las figuras públicas, especialmente las mujeres, en cuanto a su apariencia física. Consideremos también el poder de las redes sociales para moldear narrativas. Al compartir estas imágenes, Kerem Bürsin está contribuyendo a construir una narrativa de apoyo y protección hacia Andercel. Está creando una imagen de él como un defensor, alguien que no se queda callado ante la injusticia, y esto sin duda fortalece su conexión con su base de fans. Es interesante reflexionar sobre la dualidad de estas celebridades. Por un lado, son figuras que buscan la aprobación de su público, y por otro, son seres humanos que también son susceptibles a las críticas y a la presión social. La respuesta de Kerem Bürsin podría ser vista como un acto de empatía, una forma de decir: entiendo por lo que estás pasando, y estoy aquí para ti. En resumen, la respuesta de Kerem Bürsin a través de la exhibición de su cuerpazo, ante los comentarios sobre Andercel es una estrategia de comunicación audaz y, a mi parecer, bastante efectiva. No solo defiende indirectamente a Ande, sino que también reafirma su propia imagen y envía un mensaje poderoso sobre la autoconfianza y la importancia del cuidado personal. Ha logrado generar un debate necesario sobre los estándares de belleza y la presión a la que se someten las figuras públicas. Es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, la forma en que te presentas y cómo utilizas tu plataforma puede tener un impacto significativo. Así que, para recapitular lo que hemos explorado en este vídeo, hemos analizado la reciente controversia en torno a los comentarios sobre Andercel y cómo Kerem Bürsin ha optado por una respuesta física, mostrando su impresionante físico. Hemos discutido las posibles motivaciones detrás de esta estrategia, su impacto en las redes sociales y las diversas interpretaciones que ha generado. Hemos visto cómo este acto, lejos de ser una simple muestra de vanidad, se ha convertido en un símbolo de apoyo, confianza y una forma de redirigir la conversación hacia temas más importantes como la aceptación corporal y la presión mediática. Kerem Bürsin, con su habitual carisma,
ha sabido cómo captar la atención y enviar un mensaje que resuena con muchos de sus seguidores. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un tema fascinante y sin duda, ha dado mucho de qué hablar. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigándolo y preparándolo para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que la respuesta de Kerem Bürsin fue la adecuada? ¿Qué opinan de la presión que enfrentan las celebridades en cuanto a su apariencia? Déjenme sus opiniones, sus comentarios y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Sus puntos de vista son súper valiosos para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido que les interese. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido intrigante e informativo y sobre todo, entretenido, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Su apoyo nos impulsa a seguir adelante y a traerles siempre lo mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.